Buenas noches a todos. El día de hoy les traigo dos historias de enfermeras, ambas muy diferentes entre sí, pero sin duda igual de interesantes. Yo soy Wally y seré el anfitrión de la pesadilla que tendrás hoy. Historia número 1. Estás en Pesadillas con Wally. Me llamo Paloma y quiero contar una breve historia que me ocurrió cuando trabajaba como enfermera en un hospital en la capital del estado de Querétaro. Esto ocurrió en la época de la pandemia y me tocaba precisamente trabajar en la unidad designada en atender a pacientes infectados. Para darles contexto, el acceso para ingresar a la unidad que atendía a pacientes de ese famoso virus estaba muy controlado, al punto en el que debíamos utilizar trajes especiales desechables. Esto era para evitar contagiarnos o transportar el virus. Estos trajes nos los poníamos al entrar y los desechábamos justo antes de salir. Cabe mencionar que prácticamente el área estaba sellada, y no puede pasar nadie que no esté designado en esta unidad. Los pacientes de ahí no están en condiciones de estar deambulando por la unidad. Es importante recordar esto. Lamentablemente, en esta unidad muchos pacientes entraron para no salir, ya que varios perdieron la batalla contra el virus, estando lejos de sus seres queridos. Y a los más afortunados les llegaban a permitir una llamada por teléfono o enviar un mensaje para despedirse de su familia. En una de las guardias de la unidad comencé a escuchar que al menos un par de personas corrían. Al principio fue algo que no le di importancia, pero el sonido se repetía de una manera algo constante, lo cual me comenzó a parecer algo extraño, ya que me asomaba a los pasillos y no veía a nadie corriendo. Esto continuó. Incluso cuando pasaba a ver a los pacientes escuchaba que alguien corría. Una parte de mí realmente se asustó, pero la otra parte me decía que el cansancio, el estrés y los sentimientos que provocaba estar en esta unidad me estaban jugando bromas. Esto pasó durante toda la guardia. En mi siguiente guardia todo estuvo muy ocupado y caótico, por lo que no pude pensar mucho en la situación de la noche anterior. Sin embargo, las guardias posteriores las cosas fueron poniéndose cada vez más raras. Una vez en particular, recuerdo que me tocó ver a un señor mayor en su andadera al fondo del pasillo. Eso me sorprendió bastante, ya que no tenía ningún traje médico o algo por el estilo. Decidí acercarme a él y cuando le iba a decir que no podía estar aquí, escuché un fuerte ruido, como si algo pesado se hubiera caído, lo cual me hizo saltar del susto e instantáneamente busqué con la mirada de dónde vino ese sonido. Me tardé un poco buscando el origen del sonido, sin embargo no vi nada que se hubiera caído. Cuando vuelvo mi mirada, el señor ya no estaba. Recorrí el pasillo para buscarlo y ver si estaba en alguna habitación o en la sala de personas intubadas, pero no, ya no lo vi. Prácticamente era como si el señor se hubiera esfumado. Esto realmente me hizo pasar algo de miedo en esta y en las siguientes guardias. Obviamente comencé a platicar estas experiencias con los demás de mi unidad. Algunos que eran más nuevos se sorprendieron, incluso uno de ellos me preguntó que cómo le había hecho el señor para entrar. Sin embargo, mis demás compañeros de guardia simplemente me dijeron que a ellos también les pasaba, y que prácticamente eso era normal en el hospital, incluso antes de la pandemia. Y efectivamente, dicho y hecho, este tipo de sucesos se volvieron comunes ahí. Ya no solo era escuchar pasos, sino que también llegaba a escuchar murmullos, cosas que se caían, gente corriendo, incluso voces que eran relativamente distinguibles. Todos estos sonidos parecían no tener ningún origen aparente. En otras ocasiones podía ver sombras de personas, ya sea en los pasillos o incluso por el rabillo del ojo me parecía ver sombras de personas donde se encontraban los pacientes. Para ser honesta, estas guardias sí me daban miedo por estas situaciones, pero a su vez creo que en los hospitales son lugares donde muchas personas pierden la vida y otros sufren junto con sus familiares. Esto hace que fluyan muchas emociones y el lugar se queda cargado de la energía residual, y por eso pasan estas cosas. Pesadillas con Wally te trae la historia número 2. Hola, soy Rosa, y quiero platicar lo que me ocurrió estudiando la carrera de enfermería. Esto fue cuando estaba realizando mis prácticas clínicas, las cuales tuve que realizar fuera de mi ciudad. Aproximadamente a unas 2 horas de distancia, aunque al menos era sin salir del mismo estado. Me tocó en un hospital rural, y aunque no estaba súper lejos de mi casa, debía quedarme ahí en el hospital, ya que al terminar mi turno no había transporte público de regreso, no tenía posibilidad de pagar un taxi y mucho menos tener un auto para regresarme a casa. Cabe mencionar que mi relato quizá no sea muy relacionado con lo paranormal,
pero para mí es una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Al inicio de mis prácticas todo iba normal, mucho trabajo, pacientes y en muchas ocasiones pocos recursos y material para trabajar. Cabe mencionar que en este lugar había mucha gente que se dedicaba al campo y obviamente vestían de manera acorde. Después de ese contexto y comenzando con el relato, les contaré que teníamos internada a una pacientita de la tercera edad, la cual normalmente estaba acompañada por alguno de sus 2 hijos y en horarios de visitas a veces por ambos, una mujer y un hombre, ambos de tez morena, complexión robusta, los cuales aproximadamente estaban entre el final de sus 30 años o inicios de sus 40. Destacaba un poco el hombre, ya que más que un ranchero, él se vestía específicamente como un vaquero, además de ser muy alto. Al principio no tuve ninguna interacción con ellos. Cuando caminaba para cambiar algún medicamento de la señora, nunca me regresaban el saludo y solo se quedaban en el silencio, lo cual realmente no era algo raro, aunque sí un poco incómodo, ya que se me quedaban viendo fijamente. Las cosas comenzaron a ponerse raras, ya que en una ocasión entré al baño que estaba en el pasillo del hospital. Cuando salí, estaba el hijo de la señora mirándome, y solamente me dijo un «Hola», aunque sonó un poco agresivo. Le regresé el saludo, pero él ya no me dijo nada, solo siguió mirándome, lo cual me desconcertó un poco. Estas interacciones comenzaron a ser más frecuentes, y en una de ellas traté de seguir un poco la conversación, ya que para mí el ambiente se volvía muy tenso cada que veía a este hombre. Le pregunté «¿Cómo está?», pero él no me contestó. Esto volvió aún más incómodo el momento. Creo que estas interacciones se iban poniendo poco a poco más incómodas, pero todo se volcó la vez que él me dijo de manera muy seca pero segura que se iba a casar conmigo. Realmente esto me descolocó bastante, y le dije que no podía y que me tenía que ir a ver un paciente. Me fui rápidamente, algo asustada. Justo antes de que terminara mi turno, le comenté eso a las otras 2 enfermeras, pero ellas no me tomaron muy en serio. Solo me dijeron que los hijos de esa pacientita eran raros y ya eran algo conocidos, ya que no era la primera vez que esa señora estaba internada. Estas interacciones dejaron de ser incómodas y comenzaron a darme miedo. Poco a poco me ponía más nerviosa, al punto en el que cuando tenía que ver a la pacientita, deseaba que ninguno de los 2 estuviera con ella, pero siempre estaba al menos uno de ellos, lo cual en otro contexto hablaría muy bien de ellos. Pero realmente solo me hacía desear no tener que pasar con ella y arruinaba un poco mis días. La cosa volvió a empeorar rápidamente cuando en otra ocasión yo venía subiendo la escalera. Desafortunadamente la hija de la señora venía de frente, bajando la escalera. Justo cuando nos topamos, antes de que al menos pudiera decir hola, ella me tomó del brazo, lo apretó y me miró fijamente a los ojos. Ahí me preguntó si era virgen. Yo, sorprendida, simplemente me quejé y le dije que me estaba lastimando. Cuando ella me soltó, me subí corriendo. Simplemente alcancé a ver que se quedó ahí parada. Definitivamente esto ya no me pareció aceptable, ya que se habían ido al extremo físico. Así que quise levantar un reporte. Cuando me acerqué a preguntar y comentar esta situación con la enfermera encargada, ella prácticamente me bateó y me dijo que simplemente no les haga caso, a lo cual yo traté de protestar, pero fui reprendida, ya que según ella yo quería hacer grande una situación sin mucha importancia, y yo, al ser realmente muy tímida y con muy poca experiencia, decidí no seguir con el tema. La cosa no mejoró para nada en el resto de la semana. Cuando llegó el fin de semana, pude ir a mi ciudad. Ahí me despejé un poco estando en compañía de mi familia, y tontamente opté por no contarles la situación en la que estaba, ya que tenía miedo de preocuparlos. Una pensaría que regresaría al pueblo a trabajar con energías renovadas. Sin embargo, esto no fue así, ya que el domingo, cuando regresé al pueblo, estaba bajándome del camión, y vi de reojo que del otro lado de la calle estaba la hija de la señora, también ahí en la estación. Se encontraba hablando por teléfono, y aunque siendo honesta no tengo la certeza, me pareció que dijo en voz alta de dónde venía, ya que escuché mencionar en voz un poco más alta el nombre de la ciudad donde yo vivía. Esto realmente me puso un poco más en alerta. Para mi desgracia, el lunes en el hospital, la paciente aún seguía internada. Esto significaba que seguramente tendría que seguir lidiando con sus hijos. El martes de esa misma semana sucedió algo que me llamó la atención. Yo me encontraba cambiando el medicamento de otro paciente, mientras también se encontraba la persona de limpieza. Él era un señor mayor, y me preguntó si aún no me habían espantado los hijos de la paciente como a otra niña. A lo que yo, intrigada, le cuestioné a qué se refería.
Él me contó que otra chica se salió del hospital por el miedo que tenía de esos dos. Eso realmente ya me asustó bastante, ya que algo así seguía ocurriendo, pero al parecer no se tomó ninguna acción. Posteriormente, noté que siempre había alguno de los hijos en el pasillo, y se quedaba mirando a la estación de enfermeras. En algunas ocasiones, mis compañeras les preguntaban si ellos o su mamá necesitaban algo, pero normalmente contestaban con un simple no o se quedaban callados. Lo que colmó mi paciencia y me hizo querer salir de ahí fue otra ocasión en la que estaba en el baño. Cuando quería salir sentí que algo estaba deteniendo la puerta, por lo que intenté con más fuerza. Al jalar, abrí un poco la puerta. Me di cuenta que la hija de la señora estaba deteniendo la puerta del otro lado, por lo que comencé a jalonear pidiéndole que me deje salir. Inmediatamente después de estar jalando la puerta, vi que se acercó su hermano y quiso entrar. Ahora, en vez de estar jalando la puerta, empecé a empujarla para que él no entrara. Esta situación me hizo entrar completamente en pánico. Empecé a gritar con todas mis fuerzas y a llorar. Por suerte, mis gritos atrajeron la atención de otras enfermeras, personal de limpieza y creo que de algún doctor, los cuales llamaron a uno de los pocos vigilantes que tenemos en el hospital. Le pidió al tipo que lo acompañe. Al principio se negó, pero amenazaron con llamar a la policía municipal y se fue con el vigilante. Cabe mencionar que a la mujer no le dijeron nada. Después de esto yo estaba muy agitada y llorando, por lo que los demás testigos me ayudaron a tranquilizarme. Después de esta situación, las personas que no le dieron mucha importancia ahora sí me tomaron en serio. Así que a la mañana siguiente levanté un reporte, solicité un cambio. Afortunadamente me lo permitieron y me cambié a un centro de salud que estaba más cercano de mi casa y en un turno también más cómodo. Aunque mi situación no pasó a mayores, esto me asustó mucho, me dejó consternada y también muy triste, ya que seguramente otras compañeras en el ramo han pasado por lo mismo y algunas no corren con la misma suerte. Esa sería toda mi historia. Gracias por leer. Esto fue Pesadillas con Wally. Es hora de que salgas de la pesadilla. Despierta.